Bien, muchísimas gracias. Realmente para mí es un privilegio poder estar esta tarde con vosotros. La verdad es que me presento ante vosotros con temor y temblor, porque qué responsabilidad tratar de compartir algo de parte del Señor para vosotros. La única esperanza que me asiste en estas situaciones es saber que si Dios pudo hablar en el pasado a través de la burra de Balaán, pues bien puede hablar hoy en día a través de un burro español, ¿verdad? Entonces, eso siempre me da paz y me da tranquilidad. Es interesante porque cuando estábamos en la alabanza yo me preguntaba ¿qué hace un bautista como tú en un lugar como estos? Porque nosotros los bautistas solo levantamos las manos para las votaciones, votos a favor, votos en contra y abstenciones, ¿verdad? Pero bueno, si realmente Dios puede hablar a través de la burra de Balaán, bien puede hablar esta tarde a través de un burro español, como os decía. Pero tengo mucha conciencia de que el impacto que pueda causar lo que yo comparta con vosotros no depende tanto de mi elocuencia, sino de la actitud del corazón que reciba la palabra. Entonces yo te quiero pedir que antes de empezar podamos tener un momento de oración a nivel individual y a nivel personal. Yo quiero pedirte que ores por ti, ores para que Dios hable a tu corazón, para que en función de lo que Él quiera y Él tenga, te hable. Ora también por mí. Yo si estoy aquí es por la gracia de Dios, soy lo que soy. Yo no tengo el derecho de comunicar ni de hablar de parte de Dios, es su pura gracia. Ora para que pueda compartir con humildad, con fluidez, de manera que sepa transmitir desde el corazón lo que el Señor ha puesto en mi vida. Vamos a tener este tiempo de oración personal e individual y si os parece después empezaré a compartir con vosotros. Señor, hay una promesa en tu palabra que dice que tus ovejas oyen tu voz y la reconocen. En medio de todo el ruido de la vida, ayúdanos hoy a poder reconocer tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo he titulado mi charla o conferencia o como queráis decirle, yo no quiero ser un influencer. No sé si vamos a tener... Sí, yo no quiero ser un influencer. Pero me gustaría empezar con la palabra del Señor y si queréis abrir vuestros dispositivos móviles o lo que tengáis, en Mateo capítulo 17 vamos a leer un pasaje que es tremendamente conocido por todos nosotros. Es el pasaje de la transfiguración. Y como antes bromeaba el pastor Andrés, ahora vais a escuchar la auténtica Reina Valera, la reina de las versiones, la única que es verdadera. Y dice así la palabra en el Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó aparte a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan y los llevó a un monte alto. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, los discípulos vieron a Moisés y Elías conversando con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Aún estaba hablando Pedro cuando quedaron envueltos en una nube luminosa de donde procedía una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo». Yo os había dicho que yo realmente no quiero ser un influencer. Influencer, según el diccionario, es la persona que tiene la capacidad de generar engagement, como dicen en inglés, o atracción en las redes sociales. Estaba haciendo un estudio sobre quiénes son los influencers cristianos y paré rápidamente de hacerlo, porque cuando vi que ATL tenía 600.000 y yo solo tenía 5.300, no valía la pena continuar, ¿verdad? Pero según el diccionario, un influencer es aquel que tiene la capacidad de generar atracción en las redes sociales. Yo no quiero ser un influencer, yo quiero ser un influenciador. Y el influenciador es aquel que por medio de su vida y por medio de sus acciones produce cambio y transformación en la vida de las personas y en la sociedad. Yo quiero ser un influenciador, yo quiero ser alguien que con mi vida, en mi pequeño círculo de influencia, donde Dios me ponga, donde yo realmente pueda generar un cambio en el nombre de Dios para que se pueda transformar mi entorno, mi país, mi ciudad y el reino de los cielos venga. Os he estado leyendo la experiencia de la transfiguración. Esto para mí es algo similar a la experiencia de la transfiguración, ¿verdad? Quisiéramos poder alargar todo lo posible este tiempo. Nos gustaría estar aquí todo el fin de semana. Recordamos lo que dice la Escritura: qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Aunque en España hay un refrán que dice: estar con los hermanos allí en el cielo será la gloria. Aguantarlos aquí en la tierra es otra historia. Pero lo cierto es que deseamos y anhelamos el poder mantener estos momentos de alabanza, estos momentos en que reconocemos a nuestro Dios. Y esto precisamente es lo que Pedro quería hacer. Pedro le dice a Jesús con muy buen sentido: ¿por qué no construimos 3 cabañas y nos quedamos aquí? ¿Por qué no alargamos durante todo el tiempo que sea posible esta experiencia de gustar el reino de Dios, de ver a Moisés, de ver a Elías, de ver a Jesús glorificado? Y Pedro quiere realmente retener ese momento. Y creo que a nosotros también nos gustaría poder retener estos momentos. No nos importaría que la vida fuera realmente una alabanza continuada, con gente que piensa como nosotros, con gente que siente como nosotros, que tenemos la misma visión del mundo, que tenemos las mismas esperanzas. Por eso, ojalá pudiéramos retener este congreso, ¿verdad? Ojalá la vida fuera un congreso permanente. A mi mujer no le haría ninguna gracia, pero ojalá pudiera ser un congreso permanente. ¿Pero qué sucede? Sucede que nos encontramos con la realidad del valle. Los discípulos quieren quedarse allí. Pedro, Juan y Santiago quieren retener la experiencia, pero Jesús los lleva al valle. Y allí en el valle se encuentran con la miseria, con la suciedad, con la porquería, con la realidad de un mundo roto, de un mundo necesitado. Ahí se encuentran con un padre que sufre porque su hijo está endemoniado, porque no puede tener ni siquiera un mínimo de decencia en su vida. Y nos encontramos que Dios baja al valle, porque en el valle es donde la iglesia tiene que estar. Porque aunque queramos retener la experiencia de la montaña, el valle es el lugar natural y es el lugar donde todos los que estamos aquí estamos llamados a estar. La montaña en las Escrituras con mucha frecuencia representa el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo, ¿verdad? El monte del Sinaí, el monte de la transfiguración. La montaña es el lugar donde realmente experimentamos a Dios de una manera más cercana, de una manera más íntima, donde a veces Dios se manifiesta con toda la sobrenaturalidad. Pero lo cierto es que el valle es el lugar donde la miseria y el dolor está. Y el valle es donde tú y yo hemos sido llamados, vuelvo a insistir.
Y nosotros, aunque tenemos la tentación de perpetuar la experiencia de la montaña, y lo encuentro normal y lo encuentro natural, no es nuestro estado, no es nuestro llamado. Y si este tiempo de congreso, este tiempo de estar alabando al Señor, de reconociendo su bondad, de reconocer que Él es sobrenatural, no te lleva a que el lunes en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, en Pereira, en Armenia, en Pasto o donde estés, no abrazas la miseria y el dolor del valle, este congreso no ha servido absolutamente para nada más que para satisfacer tu ego y para satisfacer tus necesidades, pero no para alinearte con el Dios que siempre que nos encuentra en la montaña nos pide que bajemos al valle y que bajemos al valle para abrazar la realidad y la miseria de un mundo roto. Me gustaría que pudierais leer juntamente conmigo, no todos a la vez, pero que pudierais leer conmigo Deuteronomio capítulo 22, versículos del 1 al 4. Abramos la Biblia un poco, ¿verdad? Siempre es bueno en nuestros encuentros abrir la Biblia, pero te pido que busques el libro de Deuteronomio y busques el capítulo 22 y busques los versículos del 1 al 4. Deuteronomio capítulo 22, versículos del 1 al 4. Si ves el buey o la oveja de tu hermano extraviados, no te desentiendas, ve a devolvérselos. Si resulta que el dueño no vive cerca o no sabes quién es, encierra el animal en tu corral y tenlo allí hasta que el dueño venga a reclamártelo. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás si se trata de su asno, su manto o cualquier cosa que tu hermano haya perdido y que tú encuentres. No te hagas el desentendido. Si ves caídos en el camino el asno o el buey de tu hermano, no te hagas el desentendido. Ayúdale a salir de allí. Me parece fabuloso este pasaje, porque lo que Dios está diciendo es que no nos podemos desentender de un mundo roto. El que se desentiende no es aquel que es ciego a las necesidades que hay a su alrededor. El que se desentiende no es el que no ve lo que pasa y lo que sucede, el que no observa el dolor en la vida cotidiana. El que desentiende es aquel que considera que a pesar de que hay todo ese dolor, toda esa miseria y toda esa necesidad, no es su responsabilidad. Debe de ser la responsabilidad de alguien más. Debe ser la responsabilidad de la municipalidad, debe ser la responsabilidad del gobierno, debe ser la responsabilidad de los partidos políticos, pero no es mi responsabilidad. Yo me desentiendo. Pero la Escritura lo que nos dice es que nosotros no nos podemos desentender. En este breve pasaje 4 veces Dios dice: no te desentiendas delante de la necesidad humana, no te desentiendas. Y tenemos ejemplo de gente que se desentendió. Tenemos el ejemplo de Caín, ¿verdad? Caín dijo claramente: ¿soy yo el guardián de mi hermano? ¿Soy yo acaso el responsable de la vida de mi hermano? Caín se desentendió completa y totalmente. También tenemos los habitantes de Sucot. Cuando Gedeón estaba persiguiendo a los amalecitas después de haberlos derrotado, y estaba persiguiéndolos, y sus hombres estaban extenuados, sus hombres estaban hambrientos, sus hombres tenían sed porque habían estado batallando y la batalla había sido dura. Los hombres de Sucot se desentendieron y dijeron: cuando ganen la batalla, entonces ya te daremos comida y ya te daremos bebida. Hay muchas personas en las Escrituras que se desentendieron de las necesidades. Pero también hay otras personas que no se desentendieron. Abraham porfió con Dios por la situación de Sodoma y de Gomorra. Abraham insistió y negoció con Dios una y otra vez: si hay 20 justos, si hay 10 justos, si hay 5 justos. Abraham podría haberse desentendido total y completamente. Abraham sabía de primera mano, y probablemente por reportes de Lot, su sobrino, cuál era
la maldad y cuáles eran los grados de corrupción que había en Sodoma y en Gomorra. Él sí que podía desentenderse. Ese no era su negocio. Era Dios el que había decidido castigar. ¿Quién es Él para intervenir en la justicia divina? Pero hace falta, como decimos en mi país, una cosa muy grande para presentarte delante de Dios y negociar con Él. Y negociar uno y otro y otro y otro. Parece una cosa divertida, ¿verdad? Lo leemos en las Escrituras y nos parece como lo más normal y lo más natural del mundo. Pero no. Él negoció con Dios para salvar a Sodoma y a Gomorra. Estoy seguro de que nosotros hubiéramos aplaudido que Sodoma y Gomorra hubieran sido destruidas. Lo mismo me hace pensar con el caso de Jonás. Él se desentendió. Yo voy a ir allí, te conozco de sobras, Dios. Tú cambias de opinión cada 2 por 3. Vas a castigar y en cuanto la gente se arrepiente, los perdonas. Yo me voy a España, literalmente. Él se fue a Tarsis, que era la actual Cádiz, de una punta del Mediterráneo a otra punta del Mediterráneo. Él se desentendió. Es igual si había 100.000 personas que no sabían distinguir su mano izquierda de su mano derecha. A él le tenía completamente sin cuidado. Y Dios le da una lección brutal, ¿verdad? Dios hace que crezca una enredadera y después se seque y le dice, y tú sientes pena por esto y yo no voy a sentir pena por esta ciudad con todos sus habitantes, hombres, mujeres y niños. Hay gente que se desentiende y gente que no se desentiende. Pienso en el caso de Moisés. Para mí hay un pasaje que es uno de los pasajes más brutales que hay en las Escrituras. Moisés ha pasado 40 días en el Sinaí, donde ha recibido la ley de parte de Dios. Cuando él baja, se encuentra que el pueblo había construido un becerro de oro y ese becerro de oro era su Dios y lo estaban alabando y lo estaban reconociendo como este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y Dios le dice a Moisés, apártate, voy a destruir a este pueblo. Voy a destruir a este pueblo. Y nuevamente nos encontramos un hombre con coraje. Nos encontramos un hombre con coraje que se planta delante de Dios y permitidme, lo digo con toda la reverencia del mundo, se planta delante de Dios y le dice, si tú vas a destruir a ese pueblo, destrúyeme a mí. Yo no quiero estar con un Dios que es inconsistente con sus promesas. ¿Tú no te acuerdas lo que le dijiste a Abraham? ¿Lo que le dijiste a Isaac? ¿Lo que le dijiste a Jacob? ¿Dónde está tu coherencia? Hace falta tener valor para dialogar así con Dios. ¿Dónde está tu coherencia? ¿Dónde está tu respeto a las promesas que tú mismo le hiciste a tus antepasados? ¿Y has pensado tú las implicaciones a nivel de relaciones públicas y a nivel de tu imagen que esto va a tener? ¿Qué van a decir los egipcios? Fíjate, no han podido ni siquiera manejar a este pueblo y los ha destruido en el desierto. Para mí Moisés es un hombre que no se desentiende. Es un hombre que hace suyo la miseria de su pueblo y que se planta delante de Dios pidiendo que Dios perdone al pueblo. Y Dios cambia de opinión. Ahí os las arregléis como podáis con vuestra teología. Pero ahí Dios cambia de opinión, porque honestamente yo no creo que eso sea una bonita puesta en escena simplemente para que quede bien en los pasajes de la Biblia. Yo veo ahí un hombre que no se desentiende, que ve lo que va a suceder, que ve la mortandad que se puede producir en el pueblo y hace suya la miseria y la realidad del pueblo. Por lo tanto, yo no quiero ser un influencer. No quiero ser un influencer, quiero ser un influenciador. Quiero ser una persona que con mis acciones o con mis omisiones realmente pueda producir un cambio. En mi pequeño entorno, como dice el antiguo y viejo himno evangélico, brilla en el sitio donde estás, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu vecindario, en tu escuela, en tu universidad y en tu trabajo. Influencia. Con tu vida produce y genera cambios. Hemos estado viendo la tentación que nosotros tenemos
de retener la experiencia de la transfiguración, de retener la experiencia de Dios, de poder pasar más y más tiempo con Dios, de querer construir a nuestro estilo nuestras cabañas para poder estar con Él, porque es normal y porque es natural, porque nos llena y porque nos satisface. Pero Jesús nos recuerda que nos espera el valle y que no sirve de nada la experiencia de la montaña si no acabamos en el valle. Después os he comentado Deuteronomio, este pasaje donde el Señor nos dice que no nos desentendamos. Y os comentaba que desentenderse no es estar ciego a la realidad, no es que no vemos la realidad, es que simplemente decidimos que esta realidad no va con nosotros, no es nuestra responsabilidad. Debe de ser la responsabilidad de algún otro, pero no yo. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y vemos personajes como Caín o Jonás que se desentienden, pero vemos personas corajudas como Abraham y como Moisés, probablemente las únicas personas que en las Escrituras son llamadas amigos de Dios, que no se desentienden y que se plantan delante de Dios y que hacen suya la miseria y la necesidad del ser humano. Me gustaría acabar mencionando lo que es una palangana. No sé si tenéis la fotografía. Esto es una palangana. Antiguamente, cuando no teníamos agua corriente, en algunos lugares todavía se utiliza. La palangana se echaba agua y era lo que usábamos para lavarnos las manos y para asearnos mínimamente, ¿verdad? En la Biblia, de manera concreta y específica, este sencillo y este humilde instrumento solamente se menciona en 2 ocasiones. Y las 2 ocasiones son 2 ocasiones total y completamente opuestas, total y completamente diferentes. La primera es Pilatos. Recordáis que Pilatos se lavó las manos. Pilatos pidió que se le trajera una palangana, se llenó de agua y se desentendió. ¿Recordáis? Se desentendió. Él era consciente de que aquel hombre era inocente. Él sabía que había sido injustamente acusado. Su esposa le dijo que aquel hombre era un hombre inocente, que había tenido un sueño y que por favor lo soltara. Pero la situación política de Pilatos no era una situación estable. Habían llegado quejas hasta el emperador Tiberio acerca de su mal gobierno. Una segunda queja, disturbios en Jerusalén, podrían haber acabado con su carrera política y por lo tanto él se lava las manos. Hasta el día de hoy, esta es una manera de expresar cuando alguien se desentiende, ¿cierto? Cuando nos lavamos las manos. Yo en este asunto me lavo las manos. Yo en este asunto no me hago responsable. Yo de esto no quiero saber absolutamente nada. Me lavo total y completamente las manos. Pero hay otra vez en las Escrituras, hay otra ocasión en que se menciona una palangana. Y esta palangana, vamos en sentido contrario, como la sociedad, me encanta esta fotografía, porque es Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y me encanta porque este no es el Jesús de L'Oréal o el Jesús de Pantene, ¿verdad? Con el cabello siempre perfecto, no importa de dónde venga y por dónde haya caminado, su cabello siempre es perfecto. Me encanta esta fotografía porque es el Jesús rudo, el Jesús que se arremanga, el Jesús que se ciñe la toalla y que lava los pies de sus discípulos. Para mí, estas 2 palanganas representan 2 actitudes total y completamente diferentes ante la vida. El que se desentiende y pasa por la vida diciendo esta no es mi responsabilidad, este no es mi negocio, y el que se arremanga, se ciñe la toalla y dice este dolor, esta miseria es mía. Y se une a Dios en la tarea de restaurar el mundo, se une a Dios en la tarea de traer su reino a esta tierra. Y son 2 palanganas que expresan 2 estilos de vida y son 2 opciones para ti. Es la opción de lavarte las manos, de perpetuar la experiencia de la montaña, ¿verdad?
Vamos a lavar y a lavar y a lavar y a lavar. Algún día va a aclarar y secar después de tanto alabar. Pero vamos a lavar y a lavar mientras el valle está ahí y nadie se hace cargo del valle. Pero qué bien que lo estamos pasando. Y por el otro lado tenemos el ejemplo de Jesús. En este mismo pasaje y en este mismo contexto, Jesús dice, porque ejemplo os he dado. Porque yo, ejemplo os he dado. Cuando estamos hablando de un influencer, el influencer toma selfies y el influencer lo que busca es la aprobación de los demás, ¿verdad? El like de los demás. El influencer es egocéntrico. El influencer, a través de lo que hace, lo que trata es de fortalecer su autoestima, sentirse importante, sentirse alguien en la medida en que los demás me dan un like. Por el contrario, el influenciador toma las cargas de los demás y solamente recibe un like, el like de Dios. El like de Dios. El influenciador, su único público es Dios. Para mí ha sido muy duro preparar este sermón. Ayer, no sé si ayer en la noche, le escribí a Andrés y le digo, no tengo paz. O sea, no tengo paz con esto. No tengo paz porque, ¿cómo explicarlo? Mi público primero es Dios, no sois vosotros. Y yo necesitaba estar alineado con Dios. Necesitaba tener la seguridad de que lo que iba a compartir con vosotros esta tarde venía de Él. Y no era simplemente fruto de mi manera de organizar y de mi manera de estructurar. Y yo creo que necesitamos aprender a vivir teniendo a Dios como nuestro único público, como el público principal y más importante. El único público del cual vale la pena un like. La sonrisa de Dios porque estamos alineados con Él y estamos alineados con su voluntad. Me faltan 12 minutos y yo ya estoy acabando. En mi iglesia yo siempre digo que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. No puedo garantizar que sea bueno, pero puedo garantizar que sea breve. Esa parte sí que la controlo yo. Pero dejadme que haga un resumen de lo que he intentado compartir con vosotros. He comenzado con el pasaje de la transfiguración y hemos visto cómo en la transfiguración Pedro, con toda su buena intención y expresando, Pedro siempre expresa por la boca lo que los demás piensan, pero porque son políticamente correctos no se atreven a decir. Y Pedro dice, oye, ¿por qué no nos quedamos aquí y perpetuamos esta experiencia? Normal, natural. Pero Jesús se lo lleva al valle. Se los lleva al valle y en el valle hay la miseria, el dolor, el sufrimiento de un mundo roto por el pecado. Hemos visto que para nosotros la montaña significa el encuentro con Dios, pero la montaña solo tiene sentido, valor y significado si nos lleva al valle del servicio. La montaña de la adoración y el valle del servicio. No es una cosa o la otra, son ambas y una nos lleva necesariamente a la otra. Hemos visto el pasaje de Deuteronomio, donde Dios dice que no te desentiendas, que no pases por la vida como si esto no fuera asunto tuyo, como si esto no fuera tu realidad, como si alguno otro fuera el culpable o el responsable. Hemos visto a Caín y a Jonás, cómo se desentendieron, y hemos visto cómo Abraham y cómo Moisés se plantaron delante de Dios con un par de lo que hay que tener, como decimos en España, y discutieron con él y dijeron, no, esto no puede ser, tú no puedes hacer esto, tú tienes que ser coherente. Finalmente os compartía ese sencillo y humilde instrumento que es la palangana, que solamente 2 veces es citado en el Nuevo Testamento. Una representando una vida de desentendimiento y la otra representando una vida de servicio. Pilatos que se lava las manos y dice, esto no va conmigo. Y Jesús que se arremanga y agarra nuestra miseria y nos sirve y nos dice qué ejemplo nos ha dado. Y nos plantea
dos opciones y dos estilos de vida completamente diferentes. Yo quiero pedirte que pienses en esto. ¿Qué necesidades hay en tu entorno? Mira con los ojos de Dios. Donde los fariseos solamente veían gente despreciable, Jesús veía personas con valor y con dignidad. Y nos dice la Escritura que se le revolvían las entrañas al ver la miseria de la gente. Mientras que los fariseos culpaban y acusaban, Jesús simplemente sentía compasión. ¿Qué necesidades hay en tu entorno? ¿Qué necesidades hay en tu familia? ¿Qué necesidades hay en tu familia extendida? ¿Qué necesidades hay en tu vecindario, en tu iglesia? ¿Qué necesidades hay entre tus amigos, en tu lugar de trabajo? ¿Qué necesidades hay? Y si tú no las ministras, ¿quién las ministrará? ¿Verdad? Tendrá que volver Jesús a encarnarse y a morir para poder satisfacer las necesidades, porque la iglesia está preocupada por la montaña y cómo hacer mejor la experiencia de la montaña. ¿Qué necesidades hay a tu alrededor? Ora un momento, pídele al Señor que te muestre una necesidad que tú puedes satisfacer, que está a tu lado, que está en el entorno en el que el Señor te ha puesto. Y la última cosa que yo te quiero pedir es, ¿qué paso, por pequeño que sea, vas a dar para satisfacer esa necesidad? Identifícalo ya. ¿Qué paso vas a dar? Por pequeño que sea, aunque sea un paso de bebé, pero ¿qué paso vas a dar? Y dile al Señor cuándo lo vas a dar. Porque si no, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y pensamiento que no se plasma en una acción y no se le pone fecha, se lo lleva el viento y queda simplemente como una emoción más. ¿Qué paso, por pequeño que sea, vas a dar para satisfacer esta necesidad? Y antes de acabar con una oración, ahora sí que viene la última diapositiva, y es que con la persona que tienes a tu lado, dile lo que te llevas de parte de Dios. De lo que hoy hemos compartido, ¿qué te llevas de parte de Dios? Compártelo con la persona que está a tu lado. Compartidlo, por favor. De verdad que de todo corazón deseo que todos podamos experimentar a full, a fondo, este fin de semana, que es una experiencia de montaña, para poder bajar al valle y abrazar el dolor
y la miseria de una humanidad rota. Que el Señor os bendiga.